buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Gracias, Señor. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Vamos ahí. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. A la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracias, Jesús. Vamos, alábale en esta mañana. Gracias, Jesús. Oh, Que rey de mi ser, mi refugio en tempestad, la fuente de poder, Él es mi canción. Que rey de mi ser, se asombra en mi andar, mi perfecta redención, Él es mi canción. Bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh.
es Dios, Dios. Oh, bueno es Dios, Dios. Oh, bueno es Dios, Dios. Esta mañana declaramos, Señor, que tú eres bueno, que tú eres fiel. Señor, que tú eres poderoso, que no hay nada imposible para ti. Tú eres el Dios de lo imposible. Por eso lo vamos a declarar en este momento para levantar tu nombre, Jesús. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Y una vez más, Dios de lo imposible, te adoro. Soberano, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor.
tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, Jesús. Señor, como iglesia aquí estamos delante de tu santa y divina presencia. Primeramente, Señor, queremos darte infinitas gracias por darnos el aliento de vida en este día y por permitirnos venir a tu casa a adorarte, a honrarte y a glorificarte. Gracias por ese privilegio tan hermoso que tú nos concedes. Gracias, oh Santo Dios, por permitir que tu Santo Espíritu Santo, muévete en medio de estas bancas, de estas sillas, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y abraza, Señor, a aquel que necesita ser abrazado. Padre, muchos de tus hijos necesitan ese abrazo del Padre. Tus hijas necesitan el abrazo del Padre. Tócalos, oh bendito Señor. En el nombre de Jesús. Toma en tus manos, oh Señor, todas las cargas. Toma en tus manos, oh Señor, todas sus necesidades. Oh Padre, porque tú eres el Dios de lo imposible. Tú puedes hacer lo imposible posible. Y gracias, Señor, porque yo sé que estás haciendo cosas en los corazones, en las mentes y en los cuerpos de mis hermanos y de mis hermanas, que quizás ellos consideran que es imposible, pero tú, que eres el Dios de lo imposible, lo estás haciendo posible. Y por eso nosotros te alabamos, te honramos, te glorificamos y bendecimos tu santo nombre. Gracias, mi Señor, por este día maravilloso. Aleluya. Oh, reciba la bendición de Dios. Reciba la bendición de Dios y dele las gracias al Señor. Y mientras se sienta, por favor, le dice a la persona que está a su lado: qué bueno que estás en la casa de Dios, y bendíganse los unos a los otros. Aleluya. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Aleluya. Cada vez que venimos a la casa de Dios, tenemos una victoria. Amén. Amén, hermanos. Aleluya. Espero que hayan despertado hoy. Amén. No se me vayan a dormir en el servicio. Aleluya. Muy bien, hermanos. Miren, estamos trayendo esta serie, subidas y bajadas. Y pues ha sido una serie muy interesante y nos hemos gozado teniendo pues unas predicaciones hermosas acerca de grandes ejemplos que pasan en la vida de todo ser humano, porque todo ser humano tiene momentos donde sube y tiene momentos donde baja. Hay subidas y hay bajadas. El domingo pasado pues tuvimos una predicación hermosa. Yo espero que todos ustedes se hayan gozado, también relacionado a subidas y bajadas. Y en este día tenemos otra que yo espero que va a ser de grande, pero de grande bendición para todos. ¿Están listos para recibir la bendición? Amén. Yo he titulado este mensaje La decepción de Elías. Elías, a pesar de ser un gran profeta de Dios, también tuvo que confrontar subidas y bajadas en su vida.
Yo he leído las Santas Escrituras, hermanos, y por supuesto he visto la historia de hombres de Dios que han tenido, lamentablemente, subidas y bajadas. Pero una de las bajadas que más me impactó fue esta que vamos a tratar hoy. La bajada del profeta Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros, era un ser humano, pero era un hombre que amaba a Dios. Y él amaba a Dios con todo su corazón y era celoso de Dios y de las cosas de Dios. Eso lo hizo a él un profeta especial. Cuando él vio la debilidad espiritual del pueblo de Israel, que llegó al punto de no saber a cuál de los dos servir, si a Dios o a Baal, el dios Baal, o la diosa Acera. Elías sintió celos, sintió el celo de Dios y se atrevió a enfrentarse a los 400 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, 850 profetas o falsos profetas, porque hay que hacer una diferencia entre los profetas. Y les demostró él, el profeta Elías, le demostró a esos 850 falsos profetas lo real y verdadero y poderoso que es nuestro Dios. Porque cuando él los desafió a subirse allá al monte y que ellos clamaran a sus dioses, y estuvieron todo el día, desde la mañana hasta la tarde, clamando y nada sucedió. Y se cortaban, ellos se cortaban, se sacrificaban para que sus dioses respondieran. Y ninguno de sus dioses respondió mandando fuego del cielo para que consumiera el holocausto que ellos habían preparado. Elías ya en la tarde, a lo último, bueno, ustedes han estado todo el día, ahora permítanme a mí clamar a Dios. Y él fue y preparó el holocausto y lo preparó en una forma completamente diferente a los otros. Porque puso la carne sobre las rocas, el altar que había preparado, y fue y le echó agua. Cuando se está pidiendo fuego no se echa agua porque el agua apaga el fuego. Y él, sin embargo, le echó agua y le echó bastante agua, de tal manera que se llenó hasta la zanja que hizo alrededor del altar. Se llenó de agua. Y clamó a Dios. Y cuando clamó a Dios, fuego descendió del cielo allí delante de todos ellos, delante del pueblo de Israel que estaba allí presente y delante de los 850 profetas de Baal, y el fuego de Dios consumió el holocausto, y no solamente consumió el holocausto, sino que consumió toda el agua que estaba alrededor. Fue un milagro tremendo a la vista de todos. Por eso Elías, el profeta Elías, es considerado un profeta especial de Dios. Para mí es uno de los más grandes profetas de Dios. ¿Qué había hecho que Dios hubiera escuchado la voz de Elías y mandara ese fuego para consumir el holocausto? Lo que había hecho eso era porque el pueblo de Dios se había apartado completamente y estaban entre dos, pensando
en que creían en Dios, pero también creían en Baal y Acera. Y eso no puede ser. Ningún cristiano que se diga ser cristiano, que se diga ser creyente, puede tener un pie aquí y otro allá. No puede tener su corazón dividido entre un Dios y otro. El cristiano o es de Dios o es del otro, pero no puede ser de los dos. Y el pueblo de Dios había llegado a esa situación tan terrible. Imagínense, el pueblo de Dios, Israel, engañado. Fue engañado y se dejó seducir por esa idea de que Baal era Dios, que era una imagen que ellos adoraban, y Acera era una imagen de una mujer que ellos, diosa, una diosa, que ellos también adoraban. Y ahí estaba entre los dos, entre adorar al verdadero Dios y adorar a Baal y a Acera. Ese fue un gran pecado delante de Dios. Porque idolatría, hermanos, es un pecado grandísimo delante de Dios. Es algo que Dios no puede aceptar. Porque no podemos decir, Señor, yo te amo, y de pronto ir y también adorar una imagen o adorar otro Dios. No puede ser. Quiero hacerles una pregunta y quiero que sean sinceros conmigo. ¿Cuántas veces se ha enojado usted con Dios porque las cosas no le han salido como usted quería o como usted esperaba? Una, dos, 3, 4, 5, 10, 20. En toda su vida, ¿cuánto? Nadie contesta, nadie dice nada. ¿No tienen un número? Muchas veces, porque muchas veces está orando a Dios por algo y nunca llega la respuesta y uno se enoja con él. Ajá. Entonces son muchas veces. Ese mucho quiere decir que fue un montón de veces. ¿Quién más? Sean sinceros, no me tengan miedo, no los voy a castigar ni les voy a poner una disciplina por decir eso. Simplemente quiero que sean sinceros y digan, a ver, ¿cuántas veces? ¿Quién dice? ¿Quién es? Mujeres no han dicho nada. ¿Perdón? Muchas veces. O sea, esta muchas veces me está indicando a mí que fueron tantas que no las pueden contar. Por eso no pueden decir un número. No pueden decir que fueron 40 o que fueron 10 o que fueron 20 o que fueron 100 o 200. No pueden porque no hay un número. ¿Por qué? Porque fueron muchas veces las que nosotros nos hemos enojado con Dios. Oiga, imagínese eso. Un hijo, una hija de Dios estar enojados con Dios. ¿Por qué? Porque le pidió a Dios una cosa y no salió como él o ella esperaba. Ahora saben ustedes que muchas veces Dios no contesta nuestra oración porque pedimos mal. Porque lo que estamos pidiendo no nos va a hacer ningún bien y Dios nunca nos va a dar, nunca le va a dar a un hijo o a una hija suya algo que le haga daño. Nunca. Y si lo que usted está pidiendo le va a hacer daño, Dios no se lo va a dar. Aunque le llore, aunque le patalee, aunque usted diga lo que diga. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros en vez de entender, bueno, si Dios no me lo da, es porque Dios es más sabio que yo. Él sabe que eso a mí no me conviene y por eso no me lo da. No pensamos así de esa manera. Sino que hacemos, no, Dios a mí no me oye, Dios no me responde, ahora me enojo con Él. Y nos enojamos con Dios. ¿Cuántas veces se ha enojado con Dios porque usted se ha enfermado? Hello.
Mientras estamos buenos y sanos, ay Dios, qué bueno tú eres, Señor. Ay, cómo te amo, Diosito. Ay, qué bueno. Mira, yo puedo moverme y todo. Pero le viene una enfermedad, ¿qué pasa? Se oyen gritos, tira la puerta de la casa, tira todo. Hasta la comida a veces está comiendo y se acuerda que también tira la comida. ¿Cuántas veces se ha enojado con Dios porque usted ve que otros le va mejor que a usted? Usted ve que tienen carro nuevo, casa nueva, en el trabajo los promueven, les aumentan el salario, les dan otra posición y a usted no. ¿Y qué hace? Otra enojada con Dios. Ay Dios, pero bueno, yo soy tu hijo, soy tu hija y mira cuánto trabajo y me levanto de temprano todos los días para venir al trabajo y para cumplir. Y mira, este sinvergüenza que es un bandido, ahí le dan aumento y le dan buena posición. ¿Y a mí qué? Y entonces comenzamos, hermanos, a tratar a nuestro Padre Celestial, que no es bueno, como decía el hermano Samir. No, Dios no es bueno, Dios es buenísimo. Y a ese Dios que es buenísimo empezamos a maltratarlo y empezamos a hacer cosas como niños, ¿verdad? Esos niños que malcriados. Esos niños malcriados, así comenzamos nosotros a tratar a Dios, como niños malcriados, tirando todo, golpeando todo. Y ya no vengo a la iglesia, ya no, ¿qué? No, yo no voy a leer la Biblia. No, que no pongan programas cristianos, no. Música, no música cristiana, no. Enojados con Dios. Mire, el tremendo hombre de Dios, el atrevido, el valiente, el osado, el profeta Elías. ¡Wow! Ese hombre que se atrevió a enfrentarse a aquellos 850 profetas, que le hizo frente al pueblo de Israel y le dijo: ustedes están en pecado. Un hombre atrevido, osado, valiente. Ahora tuvo una gran bajada en su vida. Primera de Reyes, capítulo 19, vamos del verso 1 en adelante. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y cuando Acab, en el verso 1, Acab era el rey de Israel. Y cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel, su mujer, todo lo que Elías había hecho, porque había bajado el fuego del cielo y le había verdad, le había quitado la vida a los falsos profetas. Incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Él llegó con esta información a su mujer. Jezabel era una mujer poseída, era una mujer endiablada, era un demonio en la carne, era terrible, era una asesina, era terrible. Y él llegó con el cuento a ella darle la historia a su esposa, a su mujer, que no era ni esposa. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Cuando Jezabel escuchó toda la historia
que le trajo a Acab de lo que Elías había hecho allá en el monte, ella le mandó un mensaje a Elías. Y el mensaje fue: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Esa amenaza, hermanos, esas palabras de esa mujer malvada afectaron a Elías de tal manera que sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 3, Elías tuvo miedo. Oiga, acabamos de decir lo fuerte, lo valiente, lo valioso, lo tremendo que era este hombre, que se atrevió a enfrentarse a 850 profetas de Baal y de Acera, y también se enfrentó al pueblo de Israel. Y ahora, por lo que dice una mujer malvada, tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Oiga, mira el punto donde llega un siervo de Dios, una sierva de Dios. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde está el hombre que conmovió el cielo y la tierra? El hombre que hizo que los ángeles dejaran todas sus ocupaciones en el cielo y miraran hacia abajo, porque lo que estaba haciendo el profeta Elías era algo fuera de lo común. ¿Qué hombre, qué ser humano se atreve a hacer un desafío como lo hizo Elías? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó aquí? Una malévola mujer endemoniada, poseída por el mismo Satanás, lo estaba haciendo correr. Se fue, continúa el verso bíblico, se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Tenía su sirviente que le seguía, iba con él a donde él iba, y le dijo: no, mira, tú quédate aquí. Así era, así tenía de miedo Elías, que dejó a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se fue al lugar donde no hay nada. Se sentó solitario, o se sentó debajo de un solitario árbol de retama y pidió morirse. Mire hasta el punto donde bajó Elías. ¡Qué caída tan tremenda! Pidió morirse. Clamó a Dios y le dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Así estaba de enojado Elías contra Dios por lo que había dicho esa malvada mujer. La bajada donde se estaba deslizando Elías, hermanos, era una bajada muy, pero muy empinada, larga y profunda. Ahora yo me imagino a Dios mirando desde el cielo, observando lo que Elías estaba haciendo. Porque saben una cosa, Dios nos observa. Su mirada está sobre nosotros. Por eso nadie se puede ocultar de Dios. Lee el Salmo 139. Nadie se puede ocultar de Dios. Usted se puede ir a lo profundo del mar.
Usted se puede encerrar debajo de la tierra en un hueco, cavar un hueco y encerrarse allá y pensar de que Dios no lo va a ver. Y allí está Dios. Dios lo va a ver. Usted se puede ir a las estrellas en un satélite de esos, en una cosa de esa, y se puede ir para allá arriba. Pero ahí está Dios. Nadie se puede ocultar de Dios. Y Dios mirando a su hijo, a su profeta. ¿Cuál sería la opinión de Dios? ¿Cuál sería la admiración de Dios a ver a este hombre? ¡Wow! ¿Qué le está pasando a Elías? Verso 5. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Durmió a la intemperie, allí en el desierto. Dios es verdad, está observando a su escogido, oh my God, a este profeta tan grande, cayendo tan abajo que tuvo que dormir a la intemperie, debajo de un árbol. Las bajadas, hermanos, en nuestra vida nos roban los privilegios que tenemos como hijos y como hijas de Dios. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Oiga, Dios tuvo que enviarle ayuda desde el mismo cielo para socorrerlo. ¿Cuántas veces, hermanos, ha tenido Dios que enviar un ángel para socorrernos? Cuando nosotros, por cualquier decepción, por cualquier problema que tenemos en nuestra vida, por cualquier bajada que tenemos, como la de Elías, nos hemos ido. ¿Cuánta gente ha dejado la iglesia? ¿Cuánta gente se ha apartado de Dios? ¿Cuánta gente ha dejado de orar? ¿Cuánta gente ha dejado de leer la Biblia? Como dije al principio, de escuchar música cristiana, de ver programas cristianos. ¿Por qué? Porque están enfrentando una situación difícil. Han caído en una bajada. ¿Y sabe qué? Nos hemos penetrado en el desierto de la vida. Cuando nos apartamos de Dios, cuando dejamos la iglesia, cuando dejamos las cosas de Dios por una situación que estamos viviendo, entramos en el desierto de la vida. Elías miró a su alrededor y cerca, verso 6, miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes. Mire, Dios le preparó allí un buen alimento y puso piedras calientes que le mantuvieran el pan calientito. Yo no sé si ustedes han oído cuando les he dicho, ¿verdad?, que allá en Venezuela mi mamá y mis hermanas y yo nos esperábamos hasta las 12 de la noche porque en la panadería del frente sacaban la primera camada de pan y cuando iba compraba una bolsa de pan calientito. Tenía que agarrar la bolsa con cuidado porque aquello estaba bien caliente y llegaba a la casa y todos nos reuníamos en la mesa y mantequilla. Y ese pan, a esa mantequilla derretida y a comernos ese pan con un, ay Dios mío, con un gusto. Me imagino que eso fue lo que Dios le preparó. Dice, pan horneado sobre piedras calientes para mantenérselo calientito y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Me imagino a Dios viéndolo y diciendo, ¿es este mi siervo?
¿Es este el Elías que yo conozco, el valiente, el que no tuvo miedo ni al rey Acab, ni a los 850 profetas de Baal, ni a Acera? Entonces el ángel del Señor, verso 7, entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Todo esto que te estoy dando, esta ayuda que ha venido del cielo mandada directamente por Dios, es para fortalecerte, porque vas a hacer un viaje y no va a ser un viaje corto. Tienes que estar bien alimentado para que puedas hacer este viaje. La visita del ser angelical lo fortaleció para marchar en una larga jornada que Dios había preparado para él. Entonces se levantó, comió y bebió la comida. La comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí donde Moisés, ¿verdad?, estuvo con Dios, donde recibió los 10 mandamientos. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche, se encuevó, se metió dentro de una cueva. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Esa era la pregunta de Dios. Hombre de Dios, profeta de Dios, ¿qué haces aquí? En otras palabras, este no es tu lugar. ¿Por qué estás aquí? Oh, y Elías le contesta en el verso 10: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Se lo repito: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Respondió Elías: pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de los profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Cuál sería la actitud de Dios al oír a Elías pronunciar esas poderosas palabras? He servido con gran celo al Dios, al Señor Dios Todopoderoso. Y Dios dice dentro de sí mismo: ok, Elías, ¿no te das cuenta de lo que estás diciendo? Estás diciendo que yo soy el Dios Todopoderoso y que tú eres mi siervo, y le andas huyendo a esa mujer. ¿Qué te pasa, Elías? Y hermanos, ¿cuántos de nosotros también decimos que Dios es todopoderoso, pero a la hora de la verdad nos andamos escondiendo? El Señor le dijo: hijo, quiero mostrarte algo. En el verso 11: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga de viento fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Pero el Señor no estaba en el viento. Luego el Señor le demuestra algo más. Después del viento hubo un terremoto. Imagínense, un terremoto que sacude la tierra. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, un gran incendio, fuego
muy violento. Pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás metido aquí en esta cueva? En otras palabras, Dios le estaba demostrando a Elías lo poderoso que él es. Él estaba reclamando a la misma vez: ¿qué te pasa, hijo? ¿Soy o no soy el Todopoderoso? Hermanos, Él tiene el poder para usar el viento, de tal manera que puede aflojar aún las rocas y la montaña entera. Él puede causar un terremoto que sacude con violencia toda la tierra. Él puede producir fuego que produce un gran y devastador incendio. O Él puede estar en un susurro. Todo esto le demostraba a Elías que Dios es el Todopoderoso. Aleluya. Él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Le repite la misma cosa, aún a pesar, después de que Dios le demuestra que Él es el Todopoderoso. Hermanos, una de las causas que produce las bajadas en los hijos e hijas de Dios es la decepción. Estar decepcionado, hermanos, de algo los tumba. A esa mujer no hay quien la aguante. Hello, ¿lo han oído? Esa mujer pues no hay quien la aguante. Yo me rindo. Ya no puedo más. Ese hombre ya me tiene hastiada. Ese hijo no hay quien lo cambie. Ese muchacho está perdido. No hay forma. Ese anda en las drogas y anda en cuánta cosa. Ese no hay quien lo cambie. Ese jefe es muy duro y exigente. Ya no lo soporto, ya yo no quiero trabajar aquí en este lugar. No estoy conforme con el sueldo que me pagan muy poco. Y la decepción, hermanos, produce bajadas, caídas, que en muchos casos, hermanos, son irreparables. No hay forma de repararlas. Y como Elías, vamos y nos escondemos en una cueva. Claro. Luego viene la pregunta: ¿dónde está tu Dios? Si tú dices que Él es todopoderoso, pero en tu caso, tu problema es más grande que Él, y le dices: Señor, yo sé que eres el Todopoderoso, pero no en este caso. Mi problema es mayor que tú. Hermanos, qué tremendo insulto se le está dando. Qué falta de respeto a Dios. ¿Hay algo más grande que Dios? Puede ser que un problema sea más grande y más poderoso y más fuerte que Dios.
pasó con todos los milagros que Él ha hecho en tu vida, en tus hijos y en toda tu familia? ¿Te has olvidado de ellos? Cuando tu niño era un bebito y cuando se enfermó y no lo daban y decían, no, pues no hallamos la forma, y clamaste a Dios y Dios lo sanó, y mire, aquí está tu hijo. ¿Qué pasó, Don? ¿Qué ha pasado con todos esos milagros que Dios hizo? Los milagros que te ha hecho durante toda la vida. Hermanos, si pudiéramos contar todos los milagros, los testimonios de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, no acabaríamos hoy. Porque son muchos los milagros que Dios ha hecho. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Alábelo, glorifíquelo. Porque Dios es maravilloso. El rey Acab se disgustó contra Elías y lo culpó. Y mandó a Abdías que lo fuera a buscar por toda la tierra. Primera de Reyes 18, el verso 7 al 9 nos dice lo siguiente: mientras Abdías iba caminando, de pronto vio a Elías que se acercaba. Abdías lo reconoció enseguida y se postró hasta el suelo delante de él. Y le dijo, ¿de verdad eres tú, mi señor Elías? Preguntó. Sí, yo soy, contestó Elías. Ahora ve y dile a tu amo, a Acab, Elías está aquí. Primera de Reyes 18, 16 al 18 sigue diciendo: entonces Abdías fue a decirle a Acab que había aparecido Elías. Así que Acab, el rey Acab, fue a encontrarse con él. Amados, cuando hay una necesidad, hasta el rey se humilla. En vez de que Elías fuera a él, en vez de que él le dijera, bueno, y yo soy el rey, Elías, que venga a mí. No, Elías le dijo, dile que venga a mí. Oiga, así era Elías. Imagínese lo grande, qué gran profeta de Dios era Elías, que hasta el rey tuvo que humillarse y tuvo que venir a Elías. Cuando Acab vio a Elías, exclamó, así que realmente eres tú el alborotador de Israel. En otras palabras, tú eres el que has causado todo este problema que estamos viviendo en Israel. Hermanos, la gente nunca quiere reconocer su falta. Siempre le echa la culpa a otro. Somos especialistas en eso. Alguien viene y nos dice, mira que ¿qué pasó con esto aquí? No, es que eso fue porque fulanito. Siempre le echamos la culpa a otro. Los hermanitos, ¿han visto ustedes? Cuando la mamá le dice, hey, ¿quién tiró esta agua aquí en el piso? Ese fue fulanito porque yo lo vi que cargaba el vaso de agua y que yo no sé qué. Le echan la culpa a otro siempre. Todo el mundo le echa la culpa a otro. Y el rey Acab le estaba echando la culpa a Elías. Tú eres el que está causando todo este alboroto y todo este problema aquí en Israel. Por algo Elías, hermanos, es considerado por Dios uno de los profetas más grandes. El rey Acab era muy duro. Él le podía mandar a cortar la cabeza inmediatamente. Él le podía dar la orden a uno de sus soldados ahí y decirle, ¿sabes qué? Córtale la cabeza. Y le pudo haber cortado la cabeza a Elías. Sin embargo, Elías no le tuvo miedo. Qué cosa, ¿no? Le tuvo miedo a Jezabel.
por lo que dijo Jezabel, pero no le tuvo miedo a Acab, que estaba ahí frente a él y que le podía cortar la cabeza en cualquier momento. Y Elías lo confrontó directamente, porque el hombre de Dios, hermanos, cuando hay alguien que está mal delante de Dios, hermanos, tiene que tomar la autoridad. Y no es por hacerse la gran cosa, no es para que diga, ay, es que yo soy aquí el pastor, o yo soy aquí el fulano de tal, o yo soy fulana de tal, y porque yo soy quien soy, entonces yo te tengo que decir que tú estás mal y que tú estás en pecado. No, es porque nos tenemos que ayudar unos a los otros. Por eso Dios dice que tenían que ir de dos en dos. Si uno cae, el otro lo levanta. Nosotros estamos para levantar a nuestros hermanos. Cuando alguno cae por alguna situación, cuando está yendo detrás de algo que sabemos que es pecado delante de Dios y que va a traer condenación sobre él, nosotros tenemos que ayudarle. ¿Cómo le ayudamos? Diciéndole, previniéndole, hey, despierta, ¿qué estás haciendo? No caigas ahí, si caes ahí, mira lo que te va a venir. Para que no caiga. Y por eso los padres, ¿verdad? A veces los padres somos mal interpretados por los hijos. Ay, es que mi papá ya está viejo, ya mi papá vive a cada rato diciendo cosas y reclamando y diciendo cosas. Yo creo que es porque ya está muy viejo ya, y no quieren creer, no quieren aceptar cuando uno les corrige algo. Y luego se dan cuenta que sí, que el papá tenía la razón, pero nunca le dicen al papá, ay papá, tú tenías razón. Eso pasa con nosotros y nuestro Padre Celestial. Cuando Dios nos corrige y nosotros no queremos y luego pasamos por la situación que son las consecuencias de nuestra desobediencia, como estaba pasando el rey Acab, entonces resulta que después nos damos cuenta y abrimos los ojos y decimos, ay, Dios tenía razón, mi Padre Celestial tenía razón cuando me dijo que no me fuera por ahí, que no hiciera estas cosas. Pero nunca le decimos, Señor, ¿sabes qué? Tú tenías razón, perdóname. ¿Está Dios hablando en esta mañana, hermanos, en este día? Dios nos enseña, hermanos, pero nos enseña para nuestro bien. Dios no nos está regañando. No, yo sé que hay algunas personas que están diciendo, ay, me está dando, pero bien fuerte, me está dando unas pedradas, pero bien grandes. No son pedradas. Pedradas te van a venir si desobedeces a Dios. Y no te las va a dar Dios, te las va a dar el diablo. Porque siempre le echamos la culpa a Dios, pero no es Dios. Cuando nosotros faltamos delante de Dios y pagamos las consecuencias, entonces le decimos, ay, Dios me está castigando. No es Dios. Es la consecuencia de tu pecado. Y es Satanás el que te está hiriendo y te está haciendo daño. Verso 18, Elías le contesta a Acab, yo no he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Y luego le dice bien directo, tú y tu familia son los alborotadores. Tú me estás diciendo que yo soy el que estoy alborotando a Israel. No, yo no. Tú y tu familia. Tú eres el que estás alborotando a Israel. Esto que está pasando en Israel no es por mi causa. Esto que está pasando en Israel es por tu causa. ¿Cuál causa? ¿Qué fue lo que hice? Seguramente le diría a Acab. Porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahí está el problema. Ustedes han dejado a Dios y se han puesto a adorar dioses ajenos, imágenes. Hermanos, Dios nos da una gran enseñanza aquí.
Lo que había causado este terrible mal en Israel fue la desobediencia al rendir culto a las imágenes y a los ídolos en vez de adorar a Dios. Hermano, ¿sabe una cosa? A lo mejor usted está pasando por alguna situación, está pasando por una bajada y no se ha dado cuenta que la causa de esa bajada que usted está sufriendo puede ser porque posiblemente usted está adorando algún ídolo en vez de adorar a Dios. Ay, pastor, no, ¿cómo va a ser? Yo soy creyente, yo soy cristiana, yo soy cristiano. ¿Cómo va a ser que yo voy a estar adorando a un ídolo? ¿Qué es ese hijo para ti? ¿Lo tienes como un regalo de Dios? ¿Le has dado las gracias a Dios porque te lo dio como un regalo? ¿Le has dicho a Dios, Dios, aunque tú me lo diste a mí, no es mío, es tuyo? Ay, hermanos, y si vamos, yo no quiero mencionar, pero la troca, la casa, las cosas que tiene, las posesiones que tiene. Ay, Dios mío, mire cuánta cosa puede ser un ídolo. Y están adorando esos ídolos y le dan más importancia a esas cosas que a Dios mismo. Y por eso, lamentablemente, están pasando por la situación que están pasando, pero no lo quieren reconocer. En vez de adorar a Dios, hermanos, están adorando imágenes e ídolos. ¿Cuál es el ídolo? ¿Cuál es el ídolo que usted tiene? ¿Cuál es el ídolo que está produciendo esa bajada, esa caída en usted? Ahí es donde hay que descubrir. Ahí es donde nos tenemos que dar cuenta. Y ahí es donde tenemos que reflexionar y tenemos que hablar con Dios y tenemos, hermanos, que entregarle ese problema a Él. Las consecuencias que produjeron esa rebeldía de Israel al negarse a arrepentirse delante de Dios y apartarse de adorar ídolos. Elías oró y no llovió por 3 años consecutivos. Esa fue la consecuencia que sucedió, porque ellos no quisieron arrepentirse y no quisieron dejar de adorar ídolos. Elías oró y no llovió por 3 años consecutivos. El hambre aumentaba cada día debido a la escasez de alimentos que produce la tierra, porque la tierra es la que da el alimento y no había alimento. Y por eso el rey Acab acusaba a Elías, porque él había sido el que había orado para que no lloviera. ¿Cuál es la causa de tu bajada? ¿A quién le estás echando la culpa? Yo te recomiendo, hermano o hermana mía, te recomiendo que en vez de huir, como hacemos la mayoría, o como lo hizo Elías, yo te recomiendo que seas valiente y enfrentes la situación y busques una solución, porque todo problema tiene una solución. Los problemas tienen una causa por la cual ese problema está allí. Y hay que descubrir cuál es la causa y hay que resolverlo y buscar la solución. No permitas que se forme una raíz de amargura en tu corazón que te va a torturar toda la vida, porque cuando se forman esas raíces de amargura en el corazón, hermanos, la tortura es para siempre. No te encierres en tu propia cueva, porque vamos y nos encerramos como Elías en una cueva. Esa cueva se convierte en una tumba. ¿Por qué? Porque al estar en esa bajada y al apartarte de Dios y poner a Dios a un lado y tratar de
de tomar para ti todo eso, se te convierte en una tumba. Estás muerto prácticamente, espiritualmente estás muerto. Y ese lugar donde te estás escondiendo se ha convertido en una tumba para ti. Estás sepultado en esa tumba. Amado hermano, amada hermana, Dios no te hizo para que estés encerrado en una tumba. Amén. Dios no te hizo para que te encierres en esa cueva. No. Por eso Dios le decía a Elías: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Este no es tu lugar. No es el lugar que yo te he dado. ¿Por qué estás metido en esta cueva? ¿Por qué estás haciendo de esta cueva tu tumba? Y aquí estás encerrado. Dios no te hizo para estar encerrado en una tumba. No te hizo para estar encerrado en tu propia cueva que tú mismo has construido. No, Dios te hizo para ser la luz del mundo. Y la luz del mundo no se puede ocultar. La luz del mundo tiene que estar en un lugar alto para que ilumine todo. Oh, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Ser un profeta, ser un hijo de Dios, ser una hija de Dios, no es cualquier cosa. Es un privilegio grande que Dios nos ha dado. Es un regalo grande que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos que saber utilizar ese regalo que Dios nos ha dado. Si somos la luz y si somos la sal de la tierra, hermanos, tenemos que cumplir ese propósito, porque es el propósito de Dios. Y la luz tiene que alumbrar en medio de las tinieblas. Y la sal tiene que preservar para que no se pudra. El pecado es la lepra que come el cuerpo, que pudre el cuerpo. No, nosotros tenemos que ayudar y tenemos que bendecir al mundo, a la gente que nos rodea, porque Dios nos ha dado esa bendición. Él es el que nos ha dado esa bendición. Él es el que te ha dado la bendición de ser hijo, hija de Dios, de ser luz y sal de la tierra. Bendito el nombre de Dios. Por lo tanto, hermano, sea la bajada por donde tú estés cayendo, sea la bajada por donde el enemigo te haya puesto para deslizarte y te estés deslizando y te vayas para abajo, no la tomes para ti. No te enojes con Dios. No te apartes de Dios. No te escondas y fabriques tu propia cueva o tu propia tumba y te escondas allá. No. Busca la solución. Amén. Porque Dios te indica, así como le indicó a Elías, Dios te indica a ti también cómo lograr la solución a tu problema. Resuelve ese problema en el nombre de Jesús. No deje que el problema sea esa bajada por donde te vas deslizando y vas cayendo más y más profundo. No. Si hay una caída, si hay una bajada y has caído a esa profundidad, Dios te da una escalera para que tú salgas y subas. La vio Jacob. La vio Jacob. Era una escalera que Jacob veía. Era una escalera que Jacob veía. Ángeles bajaban y ángeles subían. Amén. ¿Se acuerda de ese canto? Canta nuestro hermano Papo Rivera. Que Dios lo bendiga.
Hermanos, vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios. Si usted quiere pasar aquí al frente, quiere pasar al altar y quiere poner su vida delante de Dios. Si usted está pasando por una bajada de esas, por una caída de esas, por favor, no se esconda, no se encierre en sí mismo, no se haga su propia tumba, no se haga su cueva. Venga al altar de Dios.